El día de hoy veremos la historia de la estadística. Los integrantes del equipo son Katia Franco Espósitos, Kenia González Arévalo, Frida Hernández Hernández, Maite Solís Góngora y Abraham Vicente Navarrete. La historia de la estadística inicia en las primeras civilizaciones, ya que existían formas sencillas de estadísticas. Para estas usaban marcas en piedras, pieles, palos o cuevas para contar personas, animales y recursos. En Egipto se realizan censos de población y riquezas para construir las pirámides. En Israel, la Biblia menciona censos de la población hebrea. Incluso el rey David mandó a contarla. En China se hacían censos desde hace más de 4.000 años. Y en Grecia los censos eran para fines tributarios, sociales y militares. También, por otro lado, los romanos cada 5 años registraban población, nacimientos, defunciones, matrimonios, ganados y riquezas. A continuación hablaremos de John Ground. John Ground nació en Londres y trabajó como comerciante de mercería. Es considerado pionero en el uso de datos para analizar la sociedad y se le reconoce como el padre de la estadística demográfica. Este se interesó especialmente en las tablas de mortalidad que registraban nacimientos, muertes y causas de defunción en cada parroquia. A partir de esos datos, pudo deducir varios patrones. Por ejemplo, que nacían más varones que mujeres, que habían pocas muertes por hambre o asesinatos y que la cantidad de personas con enfermedades mentales era baja. Su trabajo impresionó al rey Carlos II y gracias a eso fue elegido como miembro fundador de la Royal Society. La ley de los grandes números. Este teorema fue el primer intento para deducir medidas estadísticas a partir de probabilidades individuales, ya que es de importancia cardinal para la teoría de probabilidades, comúnmente llamado teorema de Bernoulli y también conocido como ley de los grandes números. Se le atribuye la primera discusión sobre probabilidad en su manual para jugadores Cyber de Lut Ali, manual para tirar dados. Los eruditos del siglo XVII demostraron especial interés por la estadística decrecía o permanecía estática. Achenwell, un economista, acuñó en 1760 la palabra estadística, que deriva del término italiano statista. La demostración de Arbuthnot en 1970 es el primer ejemplo conocido de inferencia estadística, al querer probar la existencia de Dios. El teorema es más fácil de exponer, ya que es un conjunto de sutileza y artificios. Cuando más lo piensa uno, más complicado lo ve. Si la probabilidad de un suceso es P y si se hace un número infinito de pruebas, la producción de aciertos es sin duda P. Esto refiere que la probabilidad de que ocurra un hecho en una prueba única es P, y si se hacen varias pruebas inmediatamente y en las mismas condiciones, la proporción más probable de que ocurran los hechos en el número total de pruebas es también P. Aún más, la probabilidad de la porción en cuestión difiere de P en menos que una cantidad dada. Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, nació el 30 de abril de 1777 en Brunswick, Alemania. Es considerado junto a Arquímedes y Newton como uno de los 3 grandes de la matemática. Fue un niño prodigio, pues desde antes de los 3 años corrigió un cálculo a su padre con total precisión. A los 7 años, sorprendió a su maestro al sumar los números del 1 al 100 en segundos, porque descubrió que podía juntar los pares de extremo a extremo, 1 y 100, 2 y 99, lo que le iba a dar 101, formando 50 pares. Resultado, multiplicó 50 por 101, dándole 5050. De ahí surgió la fórmula de la suma de las series aritméticas, donde S es igual a n por n más 1 sobre 2. A los 12 años criticó la geometría euclidiana y a los 13 se interesó en la geometría no euclidiana. A los 15 años entendió la convergencia de líneas y probó el binomio de Newton, para posteriormente a los 18 años inventar el método de los mínimos cuadrados. A los 19 años, en 1796, descubrió la construcción del polígono de 17 lados con regla y compás y formuló la ley de Gauss o curva normal, conocida también
como campana de Gauss, fundamental en la estadística. Tenía un lema muy importante, pauca sed matura, que significa poco pero maduro. John von Neumann, genio de las matemáticas y la computación, nació el 28 de diciembre de 1903 en Budapest, Hungría. Fue un epistemólogo, matemático y físico, considerado uno de los grandes del siglo XX. Entre sus descubrimientos estuvo la teoría de juegos. En 1928 realizó la primera demostración del teorema Minimax, base fundamental de esta teoría. La idea había sido propuesta antes por Emil Borel en 1921. En la computación fue pionero de las computadoras modernas, pues en el año de 1952 diseñó y construyó el MANIAC, Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Sentó las bases de la arquitectura de von Neumann, usada en casi todas las computadoras actuales y modernas. En las matemáticas, expuso ideas fundamentales sobre la axiomatización de las matemáticas, y además de eso publicó obras las cuales hoy en día conocemos, una en el año de 1925 y otra en el año de 1928. Gaspar Neumann fue un profesor alemán que en 1691 usó datos estadísticos de una forma novedosa. Investigó una creencia popular que decía que en los años terminados en 7 moría más gente. Para comprobarlo, revisó miles de registros parroquiales y demostró que esa idea era falsa. Sus métodos llamaron la atención del astrónomo Edmund Halley, quien los aplicó al estudio de la vida humana. A partir de esto se crearon las primeras tablas de mortalidad, que aún son base para los seguros de vida. Godofredo Achenwald fue un profesor en la Universidad de Gotinga y en 1760 acuñó por primera vez la palabra estadística, inspirada en el italiano statista, que significa estadista. Él estaba convencido de que la estadística debía ser el mejor aliado de los gobernantes, porque permitía comprender la realidad de números. Gracias a su trabajo, la estadística comenzó a consolidarse como una ciencia moderna y útil para analizar la sociedad. Nacimiento de la estadística moderna. La estadística ha evolucionado a lo largo de la historia para responder a nuevas necesidades científicas y sociales. Vamos a ver sus principales etapas y avances. Sus primeras aplicaciones. En el siglo XVIII se empiezan a aplicar la teoría de las probabilidades y nace la estadística matemática. Achenwald es uno de los pioneros en darle un nombre formal en esa época. Se aplicaba sobre todo en demografía, matemática actuarial y también en física. Por ejemplo, en la teoría cinética de los gases gracias a Boltzmann y Max Edwald. Avances en el siglo XIX y XX. Con el tiempo, la estadística avanzó con nuevas técnicas para manejar cada vez más datos. Investigadores como Carl Pearson y la Escuela Biométrica Inglesa fueron fundamentales para el desarrollo moderno de la estadística. Además, Kolmogorov aportó las bases teóricas de la probabilidad que todavía se usan hoy. La revolución computacional, segunda mitad del siglo XX. En esta etapa de la revolución computacional, durante años los científicos hicieron cálculos a mano o con métodos muy limitados. Con la llegada de las computadoras, la estadística dio un salto enorme. Investigadores como Ben-Sekri en Francia y Turkey en Estados Unidos replantearon la estadística en funciones del uso de la tecnología. Las 3 grandes etapas o fases de la estadística. La estadística tiene varias etapas importantes. Primero, los censos, que se usaban para contar la población y calcular las riquezas de un territorio. Después, la fase de descripción de conjuntos, donde se empezaron a hacer inventarios y los primeros sondeos. Y más adelante, la fase de estadística y cálculo de probabilidades, con aporte como el primer censo general en Francia en 1801, hecho por Chapal, y los estudios de Pretty y Haley, además de la famosa aritmética política. Uso actual de la estadística. Hoy en día la estadística es fundamental para entender fenómenos sociales y económicos. Se usan gráficas y porcentajes, índices y tablas comparativas. Las encontramos en todos lados: periódicos, revistas, televisión, radio, internet. Por eso es muy importante conocerla, ya que nos ayuda a interpretar mejor la información que recibimos todos los días. Esto sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias.